Buen día, que el Señor les bendiga ricamente. Siempre es una alegría poder comenzar periodos nuevos. Justamente lo que el domingo pasado nos trajo Bruno en la predicación, en la meditación. Sabemos que hay cosas que el Señor sigue agregando y poniendo delante nuestros, palabras, momentos y cuestiones que hacen a que nuestra vida pueda seguir creciendo. Y siguiendo un poco la línea de lo que venía hablando Bruno el domingo pasado, yo pensaba, si el Señor nos tomara examen y diría, a ver, ¿qué tan buen discípulo sos? En base a lo que está en la palabra de Dios, no otra cosa. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué tan autocrítico podríamos llegar a ser? ¿Y por qué lo digo? Porque para ser discípulo de Cristo, el Señor dio todo, pero también hay reglas espirituales que se cumplen y que tienen que ver con nuestro crecimiento, con nuestro llamamiento, y que no tienen momento en la vida del discipulado. Puede ser al principio, al final, en el medio, no sé, el momento que Dios decida hacer cosas con nosotros. En Lucas capítulo 17, versículo 33, dice la palabra: y todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Es como que durante todo lo que está en la palabra de Dios y habla de nuestra vida espiritual, esto tiene que ver con lo que nos va pasando en este principio. Perder para ganar, morir para vivir, renunciar para conquistar. Primero es esto de negarse a uno para que el Señor se pueda glorificar en la vida de uno. Y yo pensaba, es verdad, Dios da abundantemente. Y cuando Dios te pide y Dios te quita, y cuando de golpe lo que te parecía que era tan tuyo no lo es, y el Señor te lo pidió de golpe, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo vas a reaccionar? Renunciar es algo que nos hace crecer. Y esto es un principio que está desde el principio de nuestra fe hasta el final, en esto de que el Señor es soberano y el Señor sabe qué darte y qué quitarte. Sabe cuándo darte y cuándo pedirte las cosas. Y nosotros tenemos que estar como habituados a este ejercicio espiritual, a esta ley espiritual. Nuestra fe cristiana arranca hace muchísimos años, con una gran promesa. ¿Se acuerdan? De Dios a Abraham, que de él iban a ser un pueblo. Cuando lo llamó, tuvo que renunciar a su casa, a sus comodidades, y salió a donde no sabía, dice la palabra. Y el ejemplo de Abraham lo toma justamente el libro de Hebreos, en Romanos, Pablo lo toma también, y tiene que ver con esto. Uno puede decir, qué tremendo el desafío de Abraham de salir a una tierra que no conocía. Imagínense, con su familia, la responsabilidad de él de llevar su familia. Después de un tiempo, a Abraham le pasa algo tremendo. Algo tremendo. Les invito a que busquemos Génesis capítulo 22. Vamos a leer del 1 hasta el 17. Es un poco extenso, pero la verdad que no podía cortar el pasaje porque tiene mucho de lo cual tenemos que aprender. Y es cuando Dios le dice a Abraham que tenía que entregar a su hijo Isaac en ofrenda a él. Vamos a leer Génesis capítulo 22, del 1 hasta el 17. Y dice: aconteció después de estas cosas, fíjense, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era una zona de muchos montes. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, una palabra nueva, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. ¿Saben? Isaac tenía 17, 18 años. No era un bebé. Estaba crecido. Ya habían pasado varios años del cumplimiento de la promesa. Y cortó leña y para el holocausto, y los levantó y fue al lugar que Dios les dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, se la cargó, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal con sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Fíjense en cuántas veces repite tu único hijo. No era el único hijo. ¿Se acuerdan? Y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Digo que no es su único hijo, era el hijo de la promesa, he tenido varios. A mí este pasaje me llama a pensar muchas cosas. Si nuestra fe arrancó así, si la herencia que recibimos del Señor arranca de esta manera, ¿por qué nosotros no vamos a ser probados como discípulos de Cristo? ¿Por qué la prueba hace que nosotros podamos demostrar lo que somos? Las acciones, lo que soy, se demuestra por lo que yo hago y por lo que yo obedezco y por lo que yo respondo al Señor. Y esto es tan simple, pero tan profundo. Dice en este versículo 1, fíjense que hay 2 cosas que me llaman la atención. Dice: probó Dios a Abraham. Hacía falta. ¿Cuánto había pasado? Y bueno, sí, hacía falta. Uno puede decir: el Señor me ha probado hace unos años, vos no sabés lo que me pasó, pero yo pude salir. ¿Y te quedaste con esta? ¿Cuánto más hay después de esa prueba que Dios seguramente quiere seguir haciendo en tu vida y seguramente va a seguir probando tu vida, justamente para ver qué es lo que está y qué es lo que hay en tu corazón? Y la respuesta de Abraham: heme aquí. Alguien escribió algo muy lindo con esto de heme aquí. ¿Estarías dispuesto a darle una hoja en blanco al Señor y firmarla? Yo, tu nombre, heme aquí, y dejar que el Señor escriba
tu historia, su designio, sus propósitos sobre tu vida? Fíjense en que esto es un acto de fe. Decirle, heme aquí, acá estoy dispuesto. Era una respuesta que evidentemente Abraham tenía y la dio varias veces a Dios en esta respuesta. Yo estoy listo, dispuesto. Imagínense de ese día, dice que se levantó de mañana, muy temprano. ¿Cómo habrá dormido Abraham? Porque de entrada, versículo 2, Dios le dice cuál es el propósito de su llamado. Toma a tu hijo ahora, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se acabó la explicación. Es un pasaje trágico, ¿no? Parece duro, pero es así. Pensemos esto. Isaac, ¿qué significaba Isaac para él? Después de 75 años, ya anciano, Dios le hace la promesa de que él le iba a dar un hijo con Sara, su mujer, que era estéril. ¿Saben cuánto pasó desde que le dio la promesa hasta que nació Isaac? 25 años. De los 75 a los 25. ¿Vieron cuando uno quiere entrar en la lógica de Dios? Y dice, el Señor me dijo esto. Y abrí la puerta para ver si ya está en la puerta, tu paquete, la bendición que pediste. 25 años de espera, de prueba. En el medio pasaron cosas, diríamos, ¿no? En el medio, Sara dice, bueno, ya van 20 años, ¿por qué no tenés un hijo con la sierva? Y lo tuvo, pero no era el hijo que Dios le había prometido. Cuando nace Isaac, ya los dos ancianos, de 100 años, Abraham, me imagino, y Sara, por supuesto, lo que habrán amado a ese hijo. Verlo crecer, saber que de él viene la descendencia, de él viene la bendición, de él viene la promesa que se va a cumplir a través de los siglos. ¿Cuánto tiene que haber amado Abraham a Isaac? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de prueba? Y ahora el Señor te dice, tómalo, te voy a probar. Tómalo y entrégamelo para mí. En ningún momento se dice en la palabra que Abraham haya contestado. ¿Qué pasó en el corazón de Abraham? Solo Dios y él lo sabe. Pero Abraham no protestó, no cuestionó, obedeció. ¿Que no habrá dormido? No habrá dormido. Que en su mente, en su corazón, su charla con Dios habrá seguido, Señor, esto y aquello, puede ser. Pero él obedeció. Se levantó de temprano y allí iba Abraham con Isaac su hijo. Esto de la protesta. Qué rezongones somos, ¿no? Estamos en una época en que sabemos nuestro derecho, así, uno tras de otro, pero nuestras obligaciones, ¿qué tal? La palabra de Dios habla de esto. ¿Estás dispuesto? Sí, yo sé lo que es un hijo de Dios y todo lo que Dios me puede dar, sé las promesas de Dios. Amén, está bueno, reclamalas, porque son para tu vida. Pero ¿qué tan dispuesto estás a entregar tu vida, a entregar lo que sos y lo que tenés al Señor para que estas promesas sean realidad en tu vida? En el lenguaje de Dios, cuando esto es muy profético también. Esto que Dios hace con Abraham es como una previa, como una parte anticipada de lo que Dios hizo con su propio Hijo Jesucristo. Dios le dijo, toma tu hijo a quien amas, tu único, llévalo y ofrécelo. Y Dios ofreció así también a Jesucristo, su Hijo, en holocausto, en ofrenda, en sacrificio, como el cordero inmolado. Justamente estuve leyendo esta semana Apocalipsis, estaba con una carga muy grande con esto del cordero inmolado. El amor de Cristo
ofrecido en la cruz por nosotros. Y no fue algo caprichoso, algo que Dios hizo para ver qué tal. Tenía un propósito para el pueblo de Israel, por todo lo que iba a venir, y también para la vida de Abraham. Al estar dispuesto Abraham a sacrificar su hijo, es donde él demostró su fe. Él demostró su fe. Leía un comentario esta semana que decía, imagínense el momento en que Dios va viendo los acontecimientos, Abraham llega al lugar, lo ve, sabe cuál es, hace un altar, le carga a Isaac la ofrenda, la leña, gracias, toma el cuchillo, llevaba el fuego, el fuego lo llevaba en la mano, y lo pone allí en ese lugar. Todo lo que tiene que haber pasado en el corazón de Abraham. ¿Y por qué esperar hasta el último segundo? Hasta el último minuto. Ahí donde estaba Dios esperando a ver si iba a ser obediente o no. O decía, no puedo, Señor, no puedo. Es mi hijo, vos me lo diste, yo lo reclamo para vos. Cambiamos los planes, Señor, cambia los planes, por favor, te lo pido, no puedo hacer esto. Sin embargo, Dios esperó y esperó hasta el último segundo antes del sacrificio, en el cual, fíjense en la manera gloriosa en que Dios hace las cosas. Un ángel abre los cielos y le habla y le dice, no, Abraham lo llama 2 veces, no lo hagas, espera. Cuando uno se hace dueño de las cosas que Dios te da, está quebrando una ley espiritual. ¿Saben? Todo lo que somos y tenemos es del Señor. ¿Quién lo firma? Levante la mano el que lo firma. ¿Todo lo que somos y tenemos del Señor? Guarda, guarda. ¿Y si el Señor te lo pide? ¿Y si vos te sentís tan dueño de esta situación, de esta salud, de este trabajo, de esta economía y de esto y de aquello, de tus hijos, y el Señor te lo pide? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Saben? La palabra nos desafía una y muchas veces a pensar de que sí, el Señor es dueño de todo y Él es el Señor de todo. Y nos pone a nosotros, en la palabra, con un título de administrador, de mayordomo. Nosotros administramos lo que el Señor nos da. El Señor nos presta por un tiempo estas cosas que son de Él para que nosotros la disfrutemos, la vivamos, la recibamos como bendición, pero nunca nos apropiemos de lo que no es nuestro y que es de Dios. Esto es tremendo. Esto es una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Qué es tuyo? Vieron que en el dicho popular, no nos vamos a llevar nada. Y sí, es una gran realidad. Llévate vida eterna, por favor. Recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que el Señor te quiere dar. Mucho más de lo que vos pensés que es importante llevarte. Entonces, plantearnos que el Señor es el dueño de nuestra vida y Él es el Señor y que hay un gran peligro de adueñarnos de las cosas del Señor. Porque mi iglesia, mi pensamiento, lo que yo me parece, lo que esto, aquello, es del Señor. Si tenés una revelación y tenés un crecimiento espiritual, es porque el Señor te lo dio. No es tuyo, no es tuya la iglesia, no es tuyo el banco, no es tuyo este lugar, es del Señor. Estamos muy contentos de celebrar Arroyito 100, pero es del Señor. Nunca dijimos que sea nuestro, ni pensemos por un momento que es nuestra la obra es del Señor. Por eso es que apropiarse de lo que es de Dios, estamos quebrando una ley de Dios. ¿Y si Dios te prueba en esto? A mí me impacta mucho pensar, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué después de tantas pruebas que tuvo Abraham, después del llamado, después de los 25 años, después de los 16, 18 años de verlo crecer, Dios le pide esto a Abraham? ¿Cuál era el propósito?
y había un propósito eterno. Lo dice acá justamente este pasaje. Yo te juré algo, le dice el Señor. Voy a cumplir, pero te voy a probar. Antes te voy a probar. ¿Eres digno? ¿Eres digno de recibir las promesas del Señor? Deja que el Señor te pruebe. Y si la prueba viene, viene. Si la esperás, amén. Y si te agarra mal parado, afrontalo como algo que el Señor seguramente quiere hacer con tu vida después de la prueba. Corrie ten Boom, para los que son un poco antiguos, sabrán, una misionera, una cristiana que vivió en la Segunda Guerra Mundial, perdió toda su familia. Corrie ten Boom, sí. Ella decía una famosa frase que había aprendido a mantener en su mano todo lo que tenía livianamente para que si Dios se lo arrebatara no le doliera. Esto es vivir liviano. Es decir, ando con poquito, porque si Dios me lo quita, me va a doler menos. Aprender a andar livianamente. ¿Vieron cuando la palabra dice, te afanas, te preocupas por las cosas que tenés, por las cosas que no tenés, por la salud que tenés, por la salud que no tenés, por el dinero que tenés? Si el Señor le da de comer a los pájaros, a las aves, Él hace. Entonces, si todo es de Él, ¿por qué te afanas en estas cosas? Justamente es eso. Basar nuestra fe significa justamente que todo es de Él. Todo es de Él. El Señor es el que da y el Señor es el que quita. Y cuando el Señor quita es porque hay un propósito y hay una bendición detrás de eso que en el momento seguramente no lo vamos a poder entender. Hay un pasaje también, no lo voy a leer completo, en Lucas capítulo 14, versículo 33. Hoy leímos Lucas 17, 33 y 14, 33. En Lucas 14, 33 empieza diciendo, ¿y quién de vosotros si hace el cálculo para hacer una casa y se queda sin nada, va a hacer el ridículo? O si va a una batalla con menos, no busca negociar. Y termina diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esta es la base. Renunciar a todo para que ese todo sea el Señor. A todo lo que posees, para que puedas llegar a ser discípulo del Señor. Todo lo que tenemos tiene que estar puesto a la disposición del Señor. ¿Tenés un título? Dáselo al Señor. ¿Tenés una propiedad? Dásela al Señor. ¿Tenés todo lo que vos quieras poner atrás? Seguramente muchos estarán haciendo la cuenta, ¿no? Todo lo que tienen. Y algunos diciendo, ¿y yo qué poco tengo? Mucho o poco, todo es del Señor. Y siguiendo con el pasaje de Abraham, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho no? Vieron que no, es una ecuación en la cual no entramos. Abraham obedeció, fue fiel, fue obediente, tuvo fe. Pero ¿y si Abraham hubiera dicho no? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera perdido la promesa. Se hubiera perdido ese lugar en donde Dios lo quería llevar a los empujones, a las pruebas, pero Dios lo quería llevar a ese lugar. Seguramente Dios no lo hubiera obligado a hacer nada fuera de su voluntad, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios justamente respeta tu voluntad, tu libre albedrío. Es tu decisión. Somos nosotros. Seguramente, si Él hubiera dicho que no, nosotros hoy estaríamos hablando de cosas distintas. Fíjense en la importancia de la obediencia. Por la obediencia y la fe de Él, hoy nosotros recibimos esta bendición. Esta bendición. Y comparándolo con nuestra vida. A veces nuestro no solamente nos perjudica espiritualmente y nos hace crecer, sino que por allí estamos quitando bendición a otras personas en las cuales por tu no pueden recibir la bendición. Y por allí tu sí al Señor en el momento en que menos lo esperaba
trajo bendición no solo a tu vida, sino a otros y a otras generaciones. Porque es así. Y en esto de el ejemplo de Abraham, de la entrega. Y esto del ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor. Imagínense, leí esto y me provocó mucha profundidad en cuanto a lo que dice Filipenses. Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, se humilló hasta lo último, por lo cual hoy es nuestro Señor. Imagínense Dios en su trono decirle a Cristo: hacete bebé, anda, hacete hombre, crece. 9 meses de embarazo, nace, justamente lo recordamos hace muy poquito, nace, depende de tu papá, de tu mamá, como cualquier otro hombre. ¿Y sabes qué? Proclama: yo te doy una misión. ¿Cuántas veces el Señor lo dijo? Yo estoy para cumplir la palabra. Fue obediente a la palabra y obediente hasta la cruz. Y Dios le dijo: y también tenés que morir, y también vas a resucitar. ¿Se imaginan al Señor diciendo: yo, Rey de Reyes, estando acá perfectamente compartiendo desde el principio mi trono, yo convertirme en un bebé frágil, humano? No se negó, no se negó, no se aferró a aquello por lo cual Dios le había pedido. Por ese sacrificio que nosotros hoy tenemos bendición. Por eso vuelvo un poco al principio. Esto de que Dios da, Dios quita. ¿Querés crecer en el Señor? ¿Tu discipulado? ¿Cuánto sentís que el Señor te está quitando para que vos sigas creciendo? Y acá la pregunta del millón: ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es tu Isaac? ¿Qué es lo que te tiene, que no le podés entregar al Señor, lo cual te está impidiendo avanzar, seguir creciendo, profundizar en el Señor? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a ofrecer? ¿Qué es lo que sabés que el Señor te está pidiendo desde hace tiempo y no lo estás haciendo? ¿Cuánto más el Señor esperará que ofrezca tu Isaac? Por allí el Señor te lo pide y después para. Por allí tu Isaac no significa algo malo. Es lo que más querés, lo que más amás. Lo que vos sabés que es una bendición del Señor desde el principio. No cuestiones. Pensá. Por allí uno puede decir: sí, yo sé cuál es mi Isaac. Yo sé que lo que me falta ofrecer. Yo sé cuál es lo que el Señor me pide y me pide y me pide y yo no estoy dispuesto. O por ahí puedes decir: y hasta ahora no lo conozco. Bueno, prepárate porque probablemente Dios te pida un Isaac en tu vida. Las pérdidas son parte del crecimiento. Sin entrega, sin renuncia, no hay abundancia de bendición ni para tu vida ni para la vida de los tuyos. Y cuando estés dispuesto a entregar tu Isaac, tal vez Dios te diga: esto es lo que yo estaba esperando. Ahora sí, voy a entrar a tu vida y voy a cambiar esto que tanto mal te hace y que tanto te va a bendecir y te voy a multiplicar. Te voy a multiplicar. Abraham lo entendió, obedeció. Hoja en blanco, heme aquí. El Señor probablemente en esta mañana nos esté pidiendo un paso más. Tiene que ver con lo que estábamos hablando el domingo pasado. Qué bueno es que el Señor nos tome, nos haga sus discípulos. Tiene un costo propio, que es entregar tu voluntad. No hacerte dueño de nada, porque todo es del Señor. Colosenses habla mucho de esto. Él es el todo y en todos. Y esta es la realidad. Jesucristo es nuestro Señor
el cual nos da todo y en el cual estamos en todo. Sin prueba no hay crecimiento. Yo termino con esta reflexión. Y hay un propósito de Dios. Y quiero terminar leyendo el final de la historia. Parece trágica, nos conmueve hasta el alma porque cuando nos tocan a los hijos es como que, ay, Señor, duele, ¿eh? Duele. El ángel le dijo a Abraham por segunda vez, por mí mismo he jurado, yo le voy a agregar, y soy fiel a mis promesas, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, ni tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, incluidos nosotros, como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Promesa para nosotros también. No podemos vivir mendigando victoria. La victoria es la esencia de Cristo Jesús. Y en esta promesa entramos nosotros. Estamos golpeando, abriendo y derribando también las puertas del enemigo. Que el Señor te bendiga. Y que sea un motivo de oración, tu Isaac. No lo dejes pasar. No dejes pasar más tiempo. Entrega tu vida al Señor completamente. Rendite al Señor. Dale todo en oración sincera. Si estás dispuesto a decirle, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Heme aquí. Oramos. Oh Señor, y en esta mañana queremos darte gracias, Padre, porque en esto se basa nuestra fe. En esto podemos creer y confiar en que tu fidelidad, en tu amor, tú sigues levantando hijos, Señor. Hijos en este tiempo, dispuestos a decir, heme aquí. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros somos respuestas de otros, heme aquí, como la de Abraham. Gracias, Padre, porque sabemos que si nuestra respuesta es, heme aquí, y estamos dispuestos a entregar todo lo que somos, tenemos, en lo interior, en lo exterior, en lo material, en lo espiritual, sabemos que también tú traes bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre las personas que nos rodean. Señor, ¿cómo no recibir esta bendición? Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones íntimamente. Tu palabra dice que tu Espíritu se conecta con el nuestro, Señor, para que nosotros podamos detectar este Isaac que tenemos que entregar. Señor, yo te pido que como iglesia también podamos reconocerte a ti como nuestro Señor. Todo es tuyo, nada es nuestro. Tuyos son los designios. Y Señor, queremos tomar esta hoja imaginaria de 2025 y firmarla, esta hoja en blanco que comenzamos hoy, firmarla con nuestro nombre, con el nombre de nuestra congregación, diciendo, Señor, aquí estamos, listos y dispuestos a que lo que tú nos quieras dar, amén, lo recibimos con corazones gozosos. Y lo que tú quieras quitar también, Señor, entendemos y por fe sabemos, Señor, que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Y Señor, todo esto te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, ahora y siempre. Amén.